Hola, somos Noemí Cianaya Galván y Catherine Juliet Agames Monte, doctorantes en Educación UPEL, semestre 5. La exposición que presentamos se titula Fundamentos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morin. Este trabajo se inscribe en el módulo 2 y articula las fuentes teóricas que sustentan el capítulo 2 de nuestros proyectos de investigación. La primera fuente teórica es la teoría de sistemas, que es desarrollada por von Bertalanffy en 1974. Su aporte central consiste en concebir el todo como cualitativamente distinto a la suma de sus partes. Los sistemas son relacionados, dinámicos, adaptables y cambiantes. Para Morin, esta teoría fue el punto de partida para comprender que la complejidad emerge precisamente de la interacción entre los elementos del sistema y no como una propiedad adicional impuesta desde afuera. Buenas noches, mi nombre es Catalina Gámez. En este momento le puedo hablar pues de la teoría cibernética según Norbert y Wiener. Esta es la teoría cibernética, pues aporta el principio de retroalimentación mediante el cual su sistema ajusta su comportamiento a partir de la información del entorno, según Morin en 1994, ya que retoma los conceptos de causalidad, circular y retroalimentación para construir el principio de la autoorganización según el cual el fenómeno puede comprenderse aislado de su contexto, sino en una dialógica de doble implicación en el entorno. Ahora bien, hablaremos de lo que es la teoría de la información y la comunicación. Pues esta tercera fuente es la teoría de la información de Shannon y Weber en 1981, que busca medir la eficacia de los sistemas comunicativos. Gregory y Bateson en 1984 amplía este enfoque al afirmar que toda experiencia humana está mediada por la comunicación social. Morin en 1994 integra estas ideas en la teoría del trabajo, lenguaje, pensamiento, retomando la tradición de Luria y Witowski para explicar cómo el sujeto eh, cogno, cognoscente se conforma en procesos comunicativos situados históricamente. Ahora bien, continúa mi compañera Noemí Cianaya. La cuarta fuente es la teoría del caos de Morin, 1994, quien plantea que el desorden no es contrario al orden, sino una condición posible de una nueva organización. En los contextos educativos, como el posconflicto en el Alto Sinú, el conflicto armado genera desorden, que en tensión con las normas y las rutinas escolares produce fenómenos emergentes como resiliencia comunitaria, prácticas de paz, nuevas identidades escolares. Estos fenómenos no pueden predecirse desde los componentes aislados, sino que surgen como una interacción, que lo dice Barbeus en el mismo 2008. La quinta fuente es el planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn, quien demuestra que la ciencia no avanza de manera lineal, sino mediante revoluciones que desplazan los paradigmas dominantes. Ahora, Morin va más allá que Kuhn y propone que el paradigma debe convertirse en instrumento de crítica y transformación de su propia racionalidad, en lugar de limitarse a ser un marco teórico metodológico. Este giro fundamenta epistemológicamente toda la elección del paradigma interpretativo fenomenológico de nuestras dos investigaciones doctorales. Bueno, siguiendo con la transdisciplinaridad y los fenómenos emergentes, el sexto fundamento eh, es la transdisciplinaridad, que Morin en el año 2002 distingue en tres niveles: la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Este último nivel atraviesa y trasciende las disciplinas para articular las ciencias naturales
humanas y artísticas en un circuito epistemológico integrador para la presente investigación. Para comprender la convivencia escolar exige esta mirada integral, articulando las perspectivas pedagógicas, psicosociales, comunicativas, jurídicas, que ninguna disciplina aislada puede abordar de manera suficiente. Ahora bien, continuamos con lo que es el legado piagetiano en el pensamiento complejo. Este séptimo fundamento es el legado de Jean Piaget en 1967, resignificado críticamente por Morin en 1994. Piaget propuso el circuito de las ciencias y la autorregulación del sujeto epistémico, ya que Morin amplía estas nociones. El circuito de las ciencias se convierte en el circuito epistemológico transdisciplinar y la autorregulación interna del sujeto, que se transforma en el principio de autoorganización, donde el investigador no puede concebirse aislado del contexto que estudia, sino en relación con él y coorganizadora con este. La síntesis integradora de estas 5 fuentes teóricas, como son la teoría del sistema, la teoría cibernética, la teoría de la información, la teoría del caos y el legado piagetiano, confluyen en el núcleo del pensamiento complejo de Mori, pues la propuesta moriana resignifica estas teorías de manera dialéctica y creativa, elevándolas a un nivel cualitativamente distinto, original, donde la complejidad no es la suma de partes, sino una interacción emergente. Desde cada fundamento, todos estos fundamentos, cada fundamento se vincula directamente con el capítulo 2 de mi investigación. La teoría del sistema permite concebir a las escuelas del Alto Sunú como un sistema abierto, interconectado con su comunidad. La cibernética fundamenta la retroalimentación entre las prácticas escolares y el tejido social. La teoría de la información sustenta el análisis de narrativas escolares como actos comunicativos de paz. La teoría del caos explica la emergencia de las prácticas resilientes. El paradigma kuhniano justifica la ruptura del pensamiento positivista. Y el legado piagetiano orienta mi posición como investigadora situada en ese contexto rural. Bueno, continuamos con lo que es la vinculación del capítulo 2 del proyecto doctoral de mi persona, Caterina Gámez. Esta diapositiva muestra cómo cada fundamento se vincula directamente con el capítulo 2 de mi investigación. La teoría de sistemas pues permite ver la práctica pedagógica como un conjunto de elementos interdependientes, lo que es el docente, el estudiante, el contexto, el texto, donde el todo no es más que la suma de sus partes. La cibernética aporta el concepto de retroalimentación. La lectura crítica no es un resultado final, sino un proceso circular donde el estudiante ajusta su comprensión a medida que recibe nueva información de su entorno. La teoría de la información ayuda a analizar cómo el estudiante de primaria decodifica y reduce la incertidumbre de un texto para transformarlo en el significado de la teoría del caos, y justifica las prácticas contextualizadas al reconocer que pequeños cambios en el contexto, lo que es una noticia local, un problema comunitario, pueden generar grandes transformaciones en la conciencia crítica de un niño, un efecto mariposa pedagógico. El paradigma kuhniano justifica la ruptura con el positivismo y Piaget es el pilar para entender que el niño de primaria atraviesa estadios de desarrollos cognitivos específicos. Operaciones concretas, orienta mi posición como investigadora para asegurar que las prácticas de lectura crítica sean evolutivamente adecuadas. La lectura crítica se vincula con lo que es la capacidad de descentralización
irreversibilidad, permitiendo que el niño entienda que un texto puede tener múltiples perspectivas. Bueno, ahora sí, finalizamos con lo que son las referencias que sustentan esta exposición y las fuentes principales son Barberos en el 2008. Ahí contamos con todos ellos. Muchísimas gracias.